Lo que está ocurriendo en el suroccidente de Colombia no solo debería preocupar, debería encender una alarma nacional inmediata. No se trata de un hecho aislado, ni de una cadena de eventos que puedan explicarse como episodios esporádicos de violencia. Lo que estamos viendo es mucho más profundo, mucho más delicado, y potencialmente mucho más peligroso para la estabilidad del país. Y lo más impactante de todo es que esta advertencia no viene desde sectores opositores, ni de analistas independientes, ni de voces críticas externas al gobierno. Proviene directamente desde el interior del poder. Desde una de las figuras más importantes del Estado colombiano. La vicepresidenta de la República, Francia Márquez, ha decidido hablar, y lo ha hecho con una contundencia que ha sacudido el escenario político nacional. Su pronunciamiento no fue un simple comunicado protocolario. Fue una declaración cargada de preocupación, de cuestionamientos y, sobre todo, de una advertencia clara: el Estado podría estar perdiendo el control en regiones clave del país. Todo esto ocurre en medio de una escalada de violencia que ha golpeado con fuerza al Cauca y al Valle del Cauca en las últimas horas. En apenas 48 horas, múltiples ataques han dejado un saldo devastador, con al menos 19 personas muertas en la vía panamericana, una de las rutas más estratégicas de Colombia. Pero más allá de las cifras, lo que realmente inquieta es el patrón. No se trata de hechos aislados, sino de una dinámica que parece repetirse y fortalecerse. Frente a este panorama, Francia Márquez decidió no guardar silencio. A través de un comunicado oficial, elevó un llamado urgente al Ministerio de Defensa, encabezado por Pedro Sánchez, exigiendo respuestas inmediatas frente a lo que calificó como una escalada terrorista. Sin embargo, el llamado no se quedó en una simple solicitud de acción. Fue mucho más allá. La vicepresidenta cuestionó directamente la efectividad de las estrategias de seguridad que se están implementando actualmente. Y ese punto es clave porque no se trata solo de reconocer un problema, sino de señalar que las soluciones aplicadas no están dando resultados. Sus palabras fueron contundentes, incluso incómodas para algunos sectores del gobierno. Dejó entrever que la capacidad del Estado para garantizar el orden público podría estar debilitándose. Y eso, en un país con una historia compleja en materia de seguridad, es una afirmación de enorme peso. Márquez puso sobre la mesa una preocupación que muchos en los territorios ya sienten: los grupos armados ilegales no solo están presentes, sino que están logrando imponer un clima de miedo. Y cuando el miedo se convierte en una constante, el control territorial deja de ser del Estado y pasa, de facto, a manos de quienes ejercen la violencia. En su intervención, la vicepresidenta habló de un deterioro institucional en la región del Pacífico. Un concepto que va más allá de la seguridad y que toca aspectos fundamentales como la gobernabilidad, la confianza ciudadana y la legitimidad del Estado. Porque cuando las comunidades sienten que el Estado no puede protegerlas, algo se rompe. Uno de los puntos más críticos de su mensaje fue el cuestionamiento a las labores de inteligencia. Márquez planteó una pregunta que resuena con fuerza: ¿por qué el Estado sigue reaccionando después de los ataques y no logra anticiparse a ellos? En teoría, las estructuras de inteligencia están diseñadas precisamente para prevenir este tipo de situaciones. Para identificar riesgos, neutralizar amenazas y proteger a la población antes de que ocurran las tragedias. Pero la realidad parece contar otra historia. Los ataques recientes, la magnitud de los mismos y su impacto en la población civil sugieren que hay fallas importantes en este sistema. Y esa es una de las críticas más delicadas que puede hacerse dentro de un gobierno: cuestionar la capacidad preventiva del aparato de seguridad. La vicepresidenta también recordó que esta no es una preocupación nueva. Desde el inicio del actual mandato, ha insistido en la necesidad de fortalecer la presencia del Estado en estos territorios. Ha hecho llamados reiterados, ha planteado la urgencia de intervenir de manera integral en estas regiones. Sin embargo, los resultados no han sido los esperados. La persistencia de la violencia, los constantes ataques y el aumento de la percepción de inseguridad son, según Márquez, evidencia de que las medidas adoptadas hasta ahora no han sido suficientes. Y aquí es donde el tema adquiere una dimensión aún más compleja. Porque no estamos hablando de una crítica externa. Estamos hablando de una tensión interna dentro del mismo gobierno. El hecho de que la vicepresidenta cuestione públicamente la gestión del Ministerio de Defensa marca un punto de inflexión. No es común ver este tipo de declaraciones entre altos funcionarios del mismo gabinete. Y cuando ocurre, suele ser un indicio de desacuerdos profundos en la manera en que se está abordando una crisis.
Esto abre múltiples interpretaciones. Algunos podrían verlo como una señal de fractura dentro del gobierno. Otros como un intento de generar presión para acelerar cambios. Y también están quienes lo interpretan como una muestra de transparencia, donde las diferencias se hacen públicas en lugar de ocultarse. Pero más allá de las interpretaciones políticas, lo que realmente importa es la situación en el territorio. En lugares como Cajibío, en el sector de El Túnel, las comunidades están viviendo las consecuencias directas de esta violencia. Los atentados no solo dejan víctimas fatales, sino también heridos, desplazamientos, miedo y una sensación constante de vulnerabilidad. Francia Márquez no fue ajena a esta realidad. En su pronunciamiento expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y con las personas que resultaron heridas durante los recientes hostigamientos. Pero su mensaje no se limitó a lo simbólico. Fue ante todo un llamado a la acción. Porque reconocer el dolor es importante, pero evitar que se repita es fundamental. La situación en el suroccidente del país plantea preguntas que no pueden ser ignoradas. ¿Está el Estado perdiendo el control en estas regiones? ¿Son suficientes las estrategias actuales para enfrentar a los grupos armados ilegales? ¿Existe una desconexión entre las decisiones que se toman desde el nivel central y la realidad que viven las comunidades en el territorio? Estas preguntas son incómodas, pero necesarias. Y el pronunciamiento de Francia Márquez ha logrado ponerlas en el centro del debate nacional. También ha puesto presión sobre el Ministerio de Defensa, que ahora enfrenta el desafío de responder no solo a la opinión pública, sino también a cuestionamientos desde el interior del propio gobierno. En este contexto, el país se encuentra en un momento decisivo. Las decisiones que se tomen en los próximos días y semanas podrían marcar el rumbo de la seguridad en el suroccidente colombiano. Podrían definir si se logra recuperar el control territorial o si, por el contrario, la situación continúa deteriorándose. La seguridad no es un tema menor. Es uno de los pilares fundamentales de cualquier Estado. Y cuando ese pilar se debilita, las consecuencias se sienten en todos los niveles, económico, social, político. Por eso lo que está ocurriendo no solo afecta a las regiones directamente impactadas, sino al país en su conjunto. El mensaje de la vicepresidenta ha tenido un efecto claro, ha generado debate. Ha obligado a muchos sectores a pronunciarse, a analizar la situación y a cuestionar las estrategias actuales. También ha incomodado a quienes prefieren mantener una narrativa más controlada sobre la situación de seguridad. Pero en medio de todo esto, hay un elemento que no puede perderse de vista: la ciudadanía. Son las comunidades las que viven día a día las consecuencias de esta crisis. Son ellas las que necesitan respuestas, acciones concretas y resultados visibles. Porque más allá de los discursos, lo que realmente importa es la capacidad del Estado para garantizar la seguridad y proteger la vida. Y en este momento esa capacidad está siendo puesta a prueba. Colombia ha enfrentado múltiples desafíos a lo largo de su historia. Ha vivido momentos complejos, ha atravesado crisis profundas y ha logrado, en muchos casos, salir adelante. Pero cada contexto es diferente y cada desafío requiere respuestas específicas. El suroccidente del país se ha convertido nuevamente en un punto crítico. Y lo que ocurra allí tendrá repercusiones en todo el territorio nacional. La pregunta ahora es clara: ¿habrá un cambio en la estrategia? ¿Se tomarán medidas más contundentes? ¿Se fortalecerá la presencia del Estado en estas regiones? ¿Se logrará recuperar la confianza de las comunidades? Por ahora, no hay respuestas definitivas. Pero lo que sí es seguro es que el pronunciamiento de Francia Márquez ha marcado un antes y un después. Ha dejado en evidencia que hay preocupaciones reales dentro del gobierno. Y ha puesto sobre la mesa una discusión que ya no puede seguir siendo postergada. El país está observando. Las comunidades están esperando. Y el tiempo para actuar se está reduciendo. Porque en temas de seguridad, cada minuto cuenta. Si quieres seguir entendiendo a fondo lo que está pasando en Colombia, analizar cada detalle de la actualidad política sin filtros y conocer las historias que realmente están definiendo el rumbo del país, este es tu lugar. Suscríbete ahora a Voces del Poder, activa la campana de notificaciones y déjanos tu comentario. ¿Crees que el Estado realmente está perdiendo el control en el suroccidente del país, o aún hay tiempo para revertir esta situación? Tu opinión es clave en este debate.